Sean bendecidos todos mis amados hermanos y hermanas en el Señor. El apóstol Pablo nos da un consejo a través de la palabra en Filipenses 4:8 y lo hemos escuchado constantemente, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar esos estados de ánimo que de repente pretenden gobernarnos por diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida. Es importante saber que por cada situación con la que nosotros tenemos que manejar, habrá una respuesta emocional. El Señor diseñó todo ese sistema en nuestro cerebro para que procese las situaciones que enfrentamos en la vida, las experiencias, especialmente aquellas que nos marcan, que dejan huellas de gran impacto emocional, pues siempre habrá una respuesta emocional. Pero ¿cómo manejamos con ella para que ella o ellas no terminen gobernándonos a nosotros? El apóstol Pablo nos da un consejo y se encuentra en Filipenses 4:8 y dice: fijad vuestros pensamientos en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, hermoso y admirable. Piense en las cosas que son excelentes y dignas de elogio. Muchas veces hemos escuchado ese pasaje bíblico, lo hemos desmenuzado por usar un término, pero es bien importante entender, mis amados hermanos, que esto es un ejercicio de pensamiento, análisis a nivel de pensamientos, evaluaciones, apreciaciones. Luego viene esa respuesta emocional, las sensaciones que se interpretan de esos pensamientos y también el ejercicio de la voluntad. El ejercicio de la voluntad en yo poner de mi parte para usar este filtro y entonces procesar y dejar como alimento espiritual y emocional aquello que realmente me nutre. Y cómo entonces resolver y manejar con aquellas experiencias que ya están en nuestras memorias o aquellas situaciones que enfrentamos que serán parte de nuestras memorias y que son las que realmente trabajan en nuestros estados de ánimo directamente. Ahora bien, el apóstol Pablo nos habla del beneficio de la paz cuando cierra precisamente esa porción bíblica. La paz de Dios estará con nosotros, nos guardará. La paz de Dios se hará latente en nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice que la paz puede convertirse en una lista de requisitos donde cada pensamiento debe ser verdadero, honorable, justo, puro, amable, admirable, excelente y digno de alabanza. Si mi pensamiento, mis emociones y mi voluntad están envueltas en el ejercicio de usar ese filtro, ¿cómo entonces es que a veces no logramos lo que queremos lograr en manejar nuestros pensamientos? Pues precisamente porque dependemos de la asistencia del Espíritu Santo. No se trata del pensamiento positivo simplemente. No se trata del poder de la mente simplemente. Se trata de que pongo mi parte usando mi voluntad en el análisis, usando mi voluntad en la evaluación, pero dependiendo totalmente de la asistencia del Espíritu Santo, porque dice la palabra que el que escudriña los pensamientos y lo más profundo del ser humano es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la asistencia del Espíritu Santo. En la palabra nosotros encontramos un pasaje bíblico que precisamente resalta nuestra dependencia total y absoluta de Dios. Y en este caso, en el contexto en el que estamos hablando, para manejar nuestra ansiedad, fijando nuestros pensamientos en Él. Él es verdadero, Él es puro, Él es justo, Él es admirable. Él es de gran honra. Por lo tanto, es mientras yo permita que Él gobierne sobre mis pensamientos, sobre el terreno de mis emociones,
mientras yo permita que Él gobierne sobre mi vida, ejerza su señorío sobre mi vida, gobernando por medio del Espíritu Santo, entonces es que lo podemos lograr. Max Lucado nos da un enfoque interesante en esto en su libro Ansiosos por Nada, y usa precisamente el pasaje bíblico de Juan 15, donde Jesús mismo nos da la clave de cómo manejar con nuestros pensamientos. Y él usa el término permaneced en mí. En el análisis de Lucado dice, mira, aparece más de 10 veces en solo 7 versículos de la palabra el término permaneced. Y le leo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecemos en él. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste dará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como una rama y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Mi Padre es glorificado por esto, que dé mucho fruto y así demuestren ser mis discípulos, así como el Padre me ha amado, también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Como yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, permaneced en mi amor. Por lo tanto, cuando hablamos de fijar nuestros pensamientos, es anclarlos, fijarlos, poner esas capacidades cerebrales que el Señor nos ha dado en esa parte frontal sobre el análisis, las percepciones, lo que es la capacidad de pensar, ponerlas en la vida de Jesús, en su carácter, en su consejo, en sus promesas, en su palabra. Pero en esencia, fijad nuestros pensamientos en Él mismo. Entonces, reconocer que nosotros somos ramas que hemos sido injertadas en esa vid. Por lo tanto, desde las raíces fluye una savia espiritual que nutre nuestra vida y entonces da el fruto verdadero, genuino, abundante, permanente. Nos hace ser fructíferos. Somos las ramas a través de las cuales el Espíritu Santo produce su fruto. Ese fruto que refleja el carácter de Cristo en nosotros. Si andamos y somos guiados por su Espíritu. Bien dice el apóstol Pablo en su consejo en diferentes cartas donde agrupa la misma esencia de su consejo en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros y con nosotros. Dice en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese fruto refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y si meditamos en lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, puro, hermoso, admirable, excelente, digno de alabanza, entonces el fruto será visible, será latente. Nuestra amabilidad será evidente para todos. Entonces seremos guardados en esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mientras nos aferramos a Cristo, Dios el Padre es honrado. Bien dijo Jesús, mi Padre es glorificado por esto, que den mucho fruto y así demuestren que son mis discípulos. Aférrate fuertemente a Él. Permanece en Él.
Como dijo el apóstol Pablo a los colosenses, pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dijo Jesús, si permaneces en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de la ansiedad, libre de los temores, libre de del distrés, el estrés negativo. Serás libre de esos estados de ánimo que te agobian, que te cansan, que te deprimen, que te llevan a sumergirte en tristezas profundas. El Señor quiere que tú seas libre y el consejo está en su palabra. Mientras fijes tus pensamientos en mí, que soy la verdad, que soy la vida, que soy el camino, la fuente de toda provisión para ti, provisión de paz, seguridad, confianza, fe. El Espíritu de Dios fluirá a través de tu vida y producirá el fruto que reflejará el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo también evidencia su total dependencia del Padre, evidencia su confianza en el plan trazado por el Padre. El carácter de Cristo también evidencia que su voluntad estuvo sometida al cumplimiento del propósito del Padre en su vida. Y eso es lo que él anhela. En este tiempo de tanta turbulencia, de tanta confusión, de tanta información que pretende traer agobio a tu alma, Él te dice, pon tus pensamientos en aquello que es verdadero, puro, que trae honra. Pongamos nuestros pensamientos en Cristo, en su palabra, en sus promesas. Padre Santo y bueno, en esta preciosa tarde, oro a ti por cada vida que será alcanzada por esta tu palabra, tu consejo, a través de tu Hijo el apóstol Pablo y a través de tu propio Hijo Jesucristo, quien nos revela el trato que tú anhelas tener con nosotros, Padre Celestial. Por eso en esta hora oro para que esta palabra se vuelva luz, vida, rema en cada vida que sea alcanzada por la misma, donde sus fuerzas sean renovadas, donde su espíritu sea vivificado, su cuerpo, su entero ser, espíritu, alma y cuerpo, que puedan tener la capacidad asistida por tu Santo Espíritu para evaluar dónde están poniendo su atención, dónde están invirtiendo el mayor tiempo en sus pensamientos y comiencen a hacer un inventario para comenzar a fijar sus pensamientos en ti, en tus promesas, en tus verdades, en tu vida y de esa manera tu carácter sea formado en cada uno. En tu nombre oramos, Señor, y confiamos que el Padre será glorificado con estas nuestras acciones de fe, de confianza y dependencia de ti. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas en esta hermosa tarde.